Bienvenidos a esta presentación. Eh, siempre trabajamos acá en el enfoque del diagnóstico de necesidades en salud. Vamos a trabajar a partir de esta presentación en la aplicación del método del reto. El método del reto, que es una de las estrategias que se basa en el método de diagnóstico por necesidades de salud. Y lo único que hace es generar, digamos, una serie de pasos ordenados para poder aplicar esta estrategia. Pues bien, veremos los pasos 1 y 2 incluidos en el método del reto, que es comparar la situación deseada con la situación actual o real, y el paso número 2, que es la identificación de actores claves. Pues bien, ¿dónde quedamos en la sesión anterior? Pues hablábamos de la generalidad del enfoque por necesidades, del diagnóstico de necesidades en salud, en donde necesariamente tenemos que partir de la generación de dos imágenes, ¿no? Una, la imagen referente a un problema o situación de salud deseada, identificar la situación actual, es decir, cómo se manifiesta el problema de salud. Y esto, digamos, utilizando medidas epidemiológicas lo podemos responder utilizando datos de frecuencia relacionados a la mortalidad asociadas al problema de salud. O podríamos utilizar otra serie de información, ya sea proveniente de indicadores de salud, de procesos de encuestamientos o producto, digamos, de acciones eh, de consenso entre expertos relacionados al tema abordado. Para eso, digamos, nos sirve estas tres estrategias de recolección de información o de generación de información, ¿no? Para visualizar la situación actual relacionada al estado del problema de salud en la población general, a los servicios producidos y utilizados para atender el problema y a los aspectos relacionados a la cantidad y calidad del recurso disponible, tanto físico como humano. Si esta situación actual la tenemos clara, es posible además generar una imagen a futuro de situación de logro, es decir, la imagen de cómo que quisiéramos que se modificara esta situación o este problema de salud. Entonces, igualmente, la información que tenemos recabada, tanto de indicadores provenientes de servicios sanitarios o de prestación de programas y servicios en salud, así como de procesos de encuestamiento o obtenidos a través de procesos eh, de consenso, nos pueden servir también para generar una proyección de qué tanto es factible mejorar la situación en salud. Y con eso tendríamos el estado de salud deseado. Además, podríamos generar la discusión acerca de, bien, si eso es lo que deseamos, qué productos y servicios requerimos para obtener esa situación deseada. Es necesario transformar los actuales, mejorarlos, ampliarlos. Significa innovar, significa mejorar también la parte de prestación de servicios y productos entregados. Y la siguiente pregunta, ok, ¿quién me va a operar o quién va a entregar estos servicios y productos? ¿Y qué adquisiciones, qué productos, qué insumos son necesarios para la prestación de los mismos, ¿no? Y con eso, digamos, es posible, teniendo esta imagen de la situación actual y esta serie ordenada de cuestiones resueltas relacionadas a qué tanto quiero modificar la situación actual relacionada al problema, qué programas y servicios y qué cantidad y calidad de recursos necesito para generar estos servicios y transformar así la situación actual en la situación deseada, son las preguntas básicas a contestar para hacer un proceso de planeación. Pues bien, eso es en global lo que es el diagnóstico basado en el enfoque en necesidades, ¿no? La brecha existente entre estado de salud actual y deseado, las brechas existentes entre servicios y productos actuales y deseados y recursos disponibles actuales y recursos requeridos, es lo que llamamos la brecha de necesidades, tanto de salud, de necesidades de servicio o de recursos necesarios para transformar la realidad. Decíamos, bueno, esta es la parte general, en esto se basa la estrategia del enfoque por necesidades.
Veamos, proponíamos utilizar el modelo del reto como una estrategia organizada que paso a paso nos va definiendo, digamos, qué aspectos hay que desarrollar para una adecuada conclusión del proceso de planeación basada en el enfoque de necesidades. Entonces veremos los pasos iniciales. Ya habíamos hecho en la sesión anterior el avance, primero, uno, de identificar un problema de salud de interés. En este caso habíamos dicho el problema de diabetes mellitus y sus complicaciones en la población adulta de Oaxaca. Perfecto. Si esa es la problemática a atender, nos interesa. Uno, ¿qué recursos, qué medios, tanto legales como de materiales y físicos, con qué recursos cuento para hacer frente a ese problema? Yo, como personal de salud, nosotros como equipos de salud y las unidades a las cuales representamos. Hablo de unidades tanto clínicas como administrativas o como unidades de apoyo a los procesos asistenciales. Pero cada unidad, ya sea personas o grupos de personas, tiene algo diferente que aportar para la resolución del problema. La cuestión es que lo visualicemos, que quede sobre la mesa, ¿no? Ok, si tenemos esta serie de recursos disponibles, ok, ¿qué tanto podríamos transformar el problema? ¿O qué tanto podríamos mejorar la situación? Y eso es lo que tendríamos que redactar en el aspecto de la visión. La visión, digamos, es una redacción de los logros esperados, pero a su vez no vale, ojo, no vale dejar la visión simplemente como una propuesta de algo que sería interesante lograr, ¿no? Hay que tomar compromiso con la visión y hay que generar una serie de resultados medibles, es decir, de indicadores que nos permitan visualizar si nos estamos acercando o no a la consecución de esta visión o de resultados deseados. Entonces hay que transformar y hay que identificar dentro de la visión, habíamos dicho, los elementos susceptibles de medición y que sean críticos, y los vamos a transformar en indicadores de resultado. ¿Con qué criterios? ¿Cómo construimos un indicador de resultado medible? Utilizamos la memotecnia Matter, que la habíamos explicado en la sesión anterior. Bueno, hasta aquí habíamos llegado, ¿no? Ustedes tienen, se les había asignado la tarea de identificar primero la visión, hacer propuestas de visiones, generar una misión y visión compartida, y a partir de la visión compartida, pues generar resultados medibles que tengan que ver con esa visión generada de situación deseada, de mejora del problema a atender. Si eso ya lo tienen, pues es posible entonces entrar al paso número 4 del modelo del reto. Tenemos la situación deseada, tenemos indicadores para medirlo. La cuestión es, para yo saber cómo voy avanzando en la consecución de estos resultados deseados, tengo que, para estos indicadores de resultados propuestos, generar cómo están actualmente o cuál es el valor de ese indicador, es decir, identificar la situación actual y en función de eso construir, digamos, la proyección a futuro. Entonces es necesario, digamos, tener bien identificada la brecha o variación o problema, ¿no? La brecha tanto de necesidades de estado de salud, en este caso sería de resultados, así como la brecha referente también a bienes y servicios a ofertar, así como de cantidad y calidad de recursos, tanto físicos como humanos, a utilizar para solventar esta brecha. Entonces, hay que identificar esta brecha y nos referimos a identificar esta brecha, a identificar adecuadamente estos tres conceptos de necesidades, tanto de salud como de servicios, como de necesidades de recursos. ¿Cómo lo haremos? Pues bien, comencemos y tomemos como referente cada uno de los resultados claves que hemos propuesto alcanzar. En la sesión anterior habíamos llegado hasta la generación de resultados medibles. Ok, entonces, para estos resultados medibles que hemos propuesto, interesa, uno, ya identificado los aspectos de resultado deseado, habrá que identificar
cuál es la situación actual para ese indicador, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Es decir, para darle un valor actual a ese indicador, podríamos, en función del problema analizado, recurrir a indicadores en salud, a indagar situaciones sobre aspectos relacionados a la necesidad sentida relacionados al problema, o si en determinadas situaciones también es posible generar estrategias de enfoque por consenso. Vean que habitualmente combinamos todas estas estrategias porque, por ejemplo, primero, entre el grupo de expertos podemos requerir del desarrollo de una estrategia de enfoque por consenso para acordar el tipo de indicadores de resultados a acordar. Una vez generados acuerdos sobre los indicadores de resultados, pues es posible entonces sustraer información ya sea de nuestro registro o aplicar procedimientos por encuestas. Entonces siempre es bastante variada las estrategias que podemos utilizar para generar, digamos, una imagen de la situación del estado actual. Y en un segundo momento también habrá que haber consenso sobre cuáles serán las metas de resultados esperados y que definen nuestro estado de salud deseado. Entonces tendríamos una situación actual y metas o logros a alcanzar. La diferencia entre lo que tengo actualmente y lo que deseo tener, es decir, la meta, es lo que conoceríamos entonces como la brecha o necesidad en salud. Entonces es necesario darle un valor a estos indicadores y generar nuestra línea basal, de dónde partimos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hemos propuesto como resultados MATTER ligados a nuestra visión que el Programa Estatal Ampliado de Actuaciones Intersectoriales para la Prevención y Atención de los Programas de Salud Prevalentes en los Adultos Mayores del Estado, con énfasis a diabetes mellitus, es posible que el indicador, entonces, el estado actual para este indicador esté relacionado, por ejemplo, a cantidad de acciones intersectoriales que se están desarrollando, quiénes las están desarrollando, qué tipo de acciones se están desarrollando, si son de tipo preventivo, si son de tipo curativo o de rehabilitación, y el estado de salud deseado vaya en dirección, digamos, a aumentar proporcionalmente la cantidad de acciones de prevención primaria, ¿no? O a aumentar el número de actores que están desarrollando acciones para la prevención de diabetes mellitus en tercera edad, entre otros aspectos. La cuestión es, entre la situación actual que yo puedo medir, tengo que generar, digamos, una situación deseada y tengo también que poder medirla. Por eso siempre tendríamos que estar afinando la redacción de estos indicadores, a ver si realmente son susceptibles de medición. Por ejemplo, de producción de servicios, podría ser, por ejemplo, lo relacionado a las coberturas de acciones de prevención o de las acciones de atención y rehabilitación dirigidas a diabetes mellitus en la tercera edad. Yo para estas prestación de servicios puedo generar, digamos, una situación actual, cómo se está comportando actualmente para el Estado, para jurisdicciones sanitarias, para unidades de salud, etc. Y en función del comportamiento general es posible generar metas para el Estado, metas para las jurisdicciones sanitarias, metas por unidades asistenciales, ¿no? La pregunta interesante se realizará posteriormente, ¿cómo hacemos para alcanzar estas metas, ¿no? Pero vean que en esta parte estamos generando un balance de dónde estamos para poder definir entonces hasta dónde es posible avanzar. Hacer lo contrario siempre mete mucho ruido, ¿no? Poner la meta sin tener en consideración dónde estamos o en qué etapa de mejoría o de deterioro de los indicadores tenemos, pues necesariamente genera, digamos, la necesidad de entrarle a un proyecto de mejora prácticamente a ciegas, sin identificar quiénes tienen, digamos, más trecho que recorrer y quienes prácticamente tienen recorrido o alcanzado los logros. Todos tenemos que aportar en función, digamos, de la situación
en que se encuentren los indicadores en las unidades de prestación de servicio o zona de prestación de servicio que estemos atendiendo. La idea entonces de lo que estamos hablando es, para las acciones que nosotros podemos desarrollar y que están ligadas a nuestra misión, óigase, cada departamento entonces tiene que generar indicadores de efectos relacionados a su misión, ¿no? Por eso es que habíamos dicho, generamos una visión compartida. Una visión compartida es aspectos claves e inclusivos de todas las áreas participantes de cosas que podemos hacer en conjunto para generar la situación deseada en salud. Entonces, cada área se está comprometiendo, o cada uno de los participantes en la generación de esta visión o proceso de planeación se está comprometiendo a aportar algo para mejorar el estado de salud. La cuestión entonces acá es, eso que somos capaces de aportar, ¿verdad? Hay que medirlo. Y hay que hacer una autoevaluación para ver de dónde partimos al momento de iniciar la intervención. Es decir, generar un diagnóstico inicial que le dé un valor de línea basal al indicador de producción de servicio, de prestación de servicio, de resultados que estamos proponiendo utilizar para medir la situación deseada, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el ejemplo de una autoevaluación realizada por una unidad hospitalaria que se está encaminando al proceso de certificación. En este caso, lo que se solicita como requerimiento previo es que la unidad sea capaz de autoevaluarse. ¿Y esta autoevaluación para qué sirve? Bueno, para identificar los puntos donde están rojos o no cuentan con aprobación o un checklist aprobatorio en cuanto al tipo de indicador valorado. En este caso, certificación valora 3 tipos de indicadores: indispensables, necesarios y convenientes. Los indispensables, el 100% hay que tenerlos como aprobados. Los necesarios es un porcentaje menor y los convenientes pues también tiende a haber un porcentaje menor como requeridos para poder pasar el autodiagnóstico y ser susceptibles de participar en el proceso de certificación. Pues bien, si este autodiagnóstico o situación basal para los indicadores básicos, para los indicadores propuestos, no se hace, es imposible saber entonces dónde puedo comenzar a trabajar o qué áreas son necesarias atender y poder alcanzar, digamos, un mínimo esperado. Entonces aquí también hace falta identificar para cada área la meta, o para cada tipo de indicador la meta a alcanzar, tanto de indispensables, que es el 100% aprobado, como de necesarios, como de convenientes. No. Tenemos la situación actual, falta la meta deseada, en cuánto tiempo, quiénes y con qué recursos desarrollarán las acciones necesarias. Pues bien, pero veamos paso por paso. Es necesario entonces generar o sustraer indicadores que nos permitan para los resultados deseados, tipo Matter generado, cuál es la situación actual y cuál es la situación deseada. Esto lo que nos permite identificar el reto a asumir. El reto a asumir es pasar de la situación actual a la situación deseada. El reto implica además no solamente identificar la brecha a cubrir, sino también respondernos la pregunta: ¿cómo hacemos para pasar de la situación actual a la situación deseada? Por tanto, un siguiente paso fundamental y que solicita el método del reto, luego de haber hecho el diagnóstico inicial y la propuesta de metas a alcanzar, recuerden, metas factibles de alcanzar. Las metas tienen que tener concordancia con la visión, o sea, ser una visión de proyecto alcanzable, no una alucinación de cosas que no podemos cumplir. Una vez que, y esto es dinámico, siempre podemos estar reformulando y ajustando la propuesta de indicadores de resultado, así como también la propuesta de metas a alcanzar. No todos los días, digo, producto de las evaluaciones periódicas, pues es posible, digamos, hacer recomendaciones de ajustar los valores tanto de las metas como ajustar los tipos de indicadores utilizados, ¿no? Un quinto paso, luego de haber
propuesto, digamos, las metas a alcanzar y de haber hecho el diagnóstico de cómo está la situación, es generar un mapeo de los indicadores perdón, de los actores claves que participan necesariamente de la resolución del reto. Es decir, si yo quiero aumentar las coberturas de acciones de prevención primaria en población adulta mayor y específicamente las relacionadas a la prevención de diabetes mellitus, la pregunta es, ¿quiénes desarrollan este tipo de intervenciones? ¿Con qué recursos cuentan? ¿Quién les facilita este tipo de recursos? Eh, ¿Quién propone las metodologías de trabajo a utilizar? ¿Quién valora la eficacia de estas metodologías, el impacto de estas intervenciones? ¿Y quiénes generan, digamos, las recomendaciones o las adecuaciones para el desarrollo de estas intervenciones, si es que es posible, digamos, modificarlas para potenciar el impacto de las mismas? Estos son el tipo de preguntas que siempre hay que hacernos, ¿no? Identificar quiénes son estos actores, si están presentes o si están ausentes, ¿no? Quiénes tienen interés en el éxito de esta iniciativa y por el contrario, quiénes pueden generar obstáculos para obtener los resultados deseados, ¿no? Tener información sobre quiénes realizarán las intervenciones de mejoras, quiénes participarán en las actividades de mejoras, qué población es la que vamos a impactar, cuáles son los intereses de los implicados y las preocupaciones relacionadas a los proyectos. Y esto es muy interesante, muy, y es necesario además. Muchas veces partimos del hecho de que las acciones se van a desarrollar porque son requeridas, pero no mapeamos, digamos, también los intereses y las preocupaciones del personal relacionada a una sobrecarga de trabajo que puede generarse, digamos, a partir de la propuesta de desarrollo de intervenciones. De preferencia, el personal que va a generar las intervenciones tiene que tener una participación activa en el proceso de diseño de las intervenciones, ¿no? Conocerlas a fondo, ver y analizar y proponer estrategias para que esto no genere desgaste, digamos, y sobreacumulación de trabajos excesivas también, pero que ellos den visto bueno también para la aprobación y el desarrollo de las mismas. Sería, al menos desde esta propuesta, digamos, la forma ideal de hacerlo, ¿no? ¿Cómo captamos? ¿Cómo es posible, identificando ya las preocupaciones, digamos, cómo captamos su apoyo? Eh, las preocupaciones muchas veces son acerca también de capacidad instrumental o capacidad teórica o técnica para desarrollar las intervenciones. Entonces, es necesario captar estas preocupaciones e identificar entonces qué actores es necesario incluir dentro del desarrollo de esta intervención para que sean capaces de dar salida, digamos, a estas preocupaciones puntuales, ¿no? Y quienes, digamos, participan directo o indirectamente del proyecto, de las intervenciones participan directo o indirectamente en que actualmente el problema esté como está y subsista o se presente la brecha identificada, quienes son neutrales, quienes se sienten excluidos, quienes se sienten perjudicados por la implementación de nuevas estrategias, quienes se pueden oponer al desarrollo de estas estrategias, entre otros aspectos. Por ejemplo, aquí tenemos también proceso de certificación hospitalaria. Perdón por abusar de este tipo de ejemplos, pero bueno, es las áreas donde más trabajo he hecho, digamos, con este tipo de método del reto. Veamos que, por ejemplo, para certificación hospitalaria, la autoevaluación es necesaria hacerla por departamentos, por divisiones. En este caso, por ejemplo, el jefe de división del área de neonatología pues proponía que los implicados a participar dentro del proceso de plan de diseño de estrategia para el plan de mejora dentro de su división sería el neonatólogo, el médico materno fetal, el responsable del SADITRA, el enlace técnico, medicina aguda, subdirección de enfermería, enseñanza e investigación, subdirección de administración, asistente de dirección,
departamento de calidad, entre otros, además de los usuarios y familiares de usuarios. Entonces, la idea es, todos ellos tienen cosas que abordar en relación, digamos, a la mejora de los estándares de calidad propuestos a mejorar desde la división de servicios de neonatología. Y algunos participan de forma directa o de forma indirecta, pero digamos, todos tienen algo que aportar. La cuestión es cómo logramos el apoyo de estas diferentes áreas para que el proceso de certificación avance. Esto es, digamos, necesario mapearlo, ¿no? ¿Qué recursos de poder, qué recursos eh, de tipo económico eh, o poder intangible dominan las diferentes figuras o actores aquí mapeados y en qué medida, digamos, podemos sacarle provecho a estos poderes, a veces fácticos, a veces no, para desarrollar las intervenciones, ¿no? ¿Qué actores deberían estar presentes en la generación del plan de actuación? Esa sería la pregunta inicial y habría que listarlos. Y una vez que los tengamos listados, entonces lo que habría que hacer es, o que habría que identificar es lo siguiente. ¿Quiénes son? ¿Qué actores tienen el éxito de la iniciativa? ¿Cómo perciben los diferentes grupos las causas y efectos del problema? ¿Cuáles apoyarían una determinada estrategia? ¿Y quiénes se opondrían a desarrollarla? ¿Qué recursos de poder, tanto mandato legal o estatutario, tienen las personas, grupos, organizaciones para apoyar o obstaculizar las soluciones al problema? O asignar recursos para apoyar, digamos, o obstaculizar la mejora del problema. Y esto es de gran importancia. ¿Cómo minimizar el apoyo o maximizar, perdón, cómo maximizar el apoyo o minimizar las resistencias cuando el proyecto se empiece a ejecutar? Esto no es posible tener respuestas a esto si antes no nos hemos acercado a los actores y hemos dialogado con ellos. Entonces, esta sesión de identificar actores no es un trabajo de escritorio, de hacer un listado de actores. A lo que llama es necesariamente a conversar y dialogar con los diferentes actores que hemos identificado, platicar de la situación problemática y ir identificando en conjunto con ellos posibles alternativas de solución. Entonces, la aplicación de este tipo de estrategia implica un diálogo constante con las partes implicadas. A manera de guía, digamos, de una guía para la persona que esté en esta fase de negociación con los actores, digamos, para mapearlos, puede ser práctico utilizar este tipo de instrumentos, ¿no? Esta tabla de mapeo de actores. En este caso, lo que tenemos en la primera columna es identificar al actor o al grupo de individuos, te llama y orienta a la persona o al grupo de personas que estén en contacto con estos actores a mapear los intereses o preocupaciones por el éxito de la iniciativa que presenta cada uno de estos actores, identificar los recursos, mandatos que pueden utilizar estos actores para apoyar y obstaculizar la iniciativa, y llama la atención también a la reflexión sobre proponer intervenciones o acciones para eh, minimizar el riesgo eh, de que estos actores nos obstaculicen los logros esperados y maximizar la posibilidad de apoyo por parte de estos actores. Entonces, esto es pensar en estrategias de abordaje, en estrategias de negociación con los actores, ¿no? Entonces, no es una tabla para llenar en escritorio, esta es una tabla dinámica que obliga necesariamente a la persona a tratar con los actores, a dialogar con ellos, a negociar posiciones en relación al problema. Y bueno, esto básicamente es lo que quisiéramos que ustedes realizaran en esta semana. Para uno, al menos para uno de los resultados que ustedes proponen alcanzar, dada la visión que ustedes han propuesto en el ejercicio anterior,
1. Identifiquen la situación actual. 2. Propongan una situación deseada, medible, que tengan criterios mater, factible, ¿no? Que pueda medirse en el tiempo además. La otra es que identifiquen qué actores están involucrados necesariamente en el proceso de mejora de ese indicador y que platiquen con ellos o que sondeen con ellos quiénes son, qué intereses tienen en la resolución o no del problema, qué recursos de poder, con qué recursos de poder cuentan, tanto tangibles como intangibles, monetarios o no monetarios, ¿no? Y la otra cosa es que ustedes propongan estrategias específicas de negociación que estén dirigidas a garantizar o aumentar la probabilidad de apoyo por parte de cada uno de estos actores a las intervenciones que ustedes propongan. ¿Cuáles serían esas acciones? Eso es lo que nos interesaría. Entonces no tienen que hacerlo para todos los resultados, háganlo al menos para uno. Y eso es lo que queremos que nos expongan y nos presenten en la siguiente sesión de integración. Hasta luego.